Bueno, si estamos en la misma predicación, ¿cómo se llama? Jeremías, la soledad de su compañía. Dice la palabra del Señor en esta versión: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy ¿para qué? ¿Y quién hablaba? Jehová. Entonces, especialmente para mis hermanos los más pequeñitos, o los jovencitos, o aquellos que saben que tienen un llamado para predicar, para contar, para divulgar el evangelio, Dios sabe que nosotros somos pequeñitos, pero toca disponer el corazón para que Dios haga. Entonces, uno a veces se siente un poquito solito, un poquito solito, como de pronto este niño que está en la imagen. Uno podría pensar: oye, pero ¿cómo se le ocurre a Dios mandar a alguien jovencito, sin experiencia, a que se lo trague vivo el pueblo de Israel, porque están en un pecado gigantesco, están en un pecado que no quieren saber ni de Dios? ¿Por qué va a mandar a un niño? Bueno, porque el Señor le dice que no tema. Y cuando nosotros estamos llamados por el Señor, pues tenemos que dejar el temor aparte. El verdadero amor echa fuera el temor. Así es que nosotros tenemos de parte de Dios ese respaldo. Entonces no es lo mismo ir a jugar un partidito de fútbol, de pronto, con todo respeto de mi hermano Dani, yo voy a jugar en el equipo de Dani, bien, pero de pronto vienen y me dicen, cuando estaba en auge Messi, incluso ahorita que está en su casi retiro, no, que Messi va a jugar con usted. Bueno, es diferente, ¿no? Entonces, yo sé que Dani juega muy bien, es muy aguerrido, pero pues Messi tiene toda la condición para poder jugar mejor. Así es que cuando Dios nos envía, y hablo especialmente para los jovencitos y las jovencitas, no tenga miedo de que usted no va solo, no va sola. Amén. Siguiente. Y a veces Dios nos pone a hacer unas misiones que son bastante complicadas. Jorgito temprano puso la música de una serie que se llamaba La Misión del Deber, ¿no? Entonces, esa era la banda sonora de unos soldados y pareciera que la misión del deber es como imposible, ¿no? Pero Dios, algo que siempre ha querido es tener una relación con nosotros. Y de pronto el texto de este lado es como la añoranza de Dios de estar con nosotros, su pueblo. Así nosotros lo saquemos de ladito, lo alejemos. Entonces, Él está enamorado de nosotros, Él nos busca, y sin embargo demuestra como esa empatía, ese ponerse en el zapato de nosotros. Sabe que somos pecadores, pero siempre nos manda un profeta, siempre nos manda alguien a hablar, nos encontramos con su palabra en algún lugar y siempre nos está como buscando seducirnos. Entonces esa es la empatía que tiene Dios por nosotros. Pero nosotros a veces somos muy tercos, o bueno, no a veces, siempre somos tercos. Entonces, quizás de nuestra casa hemos sacado la espiguita de trigo para la buena suerte y que la amarramos con la no sé qué para que nos vaya bien este año, de pronto. O de pronto tenemos, como decía Jorgito, la medallita guardada ya por si acaso en el último cajón de que nadie sepa, pero es que esa es la que esa me la rezaron. No. O a veces nosotros tenemos un orgullo tan grande que no es el muñequito que tenemos allá o la medallita, sino nuestro propio ministerio, ¿no? O los títulos
que tengo yo universitarios, que no sé qué tal. Empezamos a idolatrar y a veces terminamos sacando a Dios de nuestra vida. Siguiente. Entonces, dentro de la tarea que Dios le pone a Jeremías está, háblele al pueblo. Háblele al pueblo. Y hoy me tocó otra vez un poco como la de Jeremías, porque de pronto a usted le aburre escuchar siempre lo mismo. Pero es que en la iglesia siempre me dicen lo mismo. Pero usted está poniendo en práctica lo que se dice en la iglesia. Porque si Dios le está hablando lo mismo, y como decía otro de los hermanos que me antecedió, pero usted nunca obedece, pues tal vez los mensajes que vienen después y dentro de 8 días y dentro de 2 años le seguirán diciendo lo mismo y usted se va aburrido de la iglesia. Siempre decían lo mismo. ¿Y cuándo hizo usted caso? ¿Cuándo puso en práctica lo que Dios decía que teníamos que hacer? Entonces, de eso se trata esta voz de un mensajero para gente que no oye. Y nos habla aquí de esa doble condenación de Judá, ¿no? Del pueblo que estaba en el sur, porque el de arriba, o sea, los del norte, eran peores, mejor dicho. Y estos que supuestamente eran los santos, los correctos, pues también cayeron en esas prácticas que a Dios no le gustaban. Entonces hubo una doble condenación. Rechazaron a Dios y lo reemplazaron, o pretendieron reemplazarlo. Entonces esa es la idolatría. Y me causó mucha curiosidad preparando el examen, bueno, es como un examen, la predicación, y era, la palabra de Dios se perdió, porque en este tiempo pues nosotros en el celular, en el libro, en el computador allá se refleja acá, bueno, la palabra está. En esa oportunidad la palabra se perdió. O sea, no había libros donde consultar la palabra de Dios. Tampoco importante era la palabra, que no se sabía ni dónde estaba. Por allá haciendo una reconstrucción de un templo fue que apareció la palabra. Ay, vea, mire, ¿esto qué será? ¿Cómo está la palabra en su casa? La tiene abierta en el Salmo 91 como un agüero más. Le pasa a usted el dedo y está lleno de polvo el Salmo 91. No, toca leer la palabra, toca aprender la palabra, toca venir a las escuelas, volví a las escuelas y hay que ponerla en práctica, especialmente hay que ponerla en práctica. Amén. Siguiente. Bueno, el Señor nos añora, ¿no? ¿Alguien ha experimentado la tusa? ¿Sabe alguien qué es la tusa? Levante la manito el que sabe. Ah, bueno, sí saben qué es la tusa. Listo. Voy a hablar de historia de Colombia. Cuando por allá en una enamorada mía en tiempo de bachillerato, y oiga, ¡qué tusa! Pero ya las noches en vela, ¡ay, ay, ay! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Y la música, ya, ay, no sé qué. No, qué tusa tan brutal, oiga, pero mucho tiempo de tusa. Y ¿sabe que Dios está entusado con nosotros porque le sacamos el cuerpo? Qué tremendo que Él nos añora, ¿no? Y a veces un enamorado desesperado hace cosas locas. Por ejemplo, esta me impactó mucho. Pienso que el corazón de Dios era, oiga, ¿será que me ponen cuidado? Oiga, es que yo les puedo quitar lo que tienen. Dice en el versículo 10, capítulo 25, haré que desaparezca entre ellos la voz del gozo y la voz de la alegría, la voz del novio y la voz de la novia, el ruido del molino y la luz de la lámpara. Cosas que nos parecen normales a nosotros, ¿no? Normal, o sea, prendí la luz y bueno, se prendió porque es que hay electricidad. Normal. El ruido del molino representa el trabajo, ¿no? Voy a ir a trabajar. Ay, qué pereza ir a trabajar.
la voz del novio y de la novia. Ay, tan chévere, me parece tan bonito la relación. La alegría, el gozo. Ay, es que la vida es tan chévere. ¿Y qué tal que Dios nos quitara estas cosas? Que no tuviéramos luz, que no tuviéramos trabajo, que ya no tuviéramos novia, que se fuera el gozo porque no hay nada que celebrar, porque todo se vuelve tan terrible que no, pero ¿risa de qué? O sea, ¿qué nos reímos? Qué difícil vivir una vida sufrida, ¿no? Entonces, Dios desesperado, enamorado de su pueblo, hace cosas como, oiga, pero póngame cuidado porque yo les puedo quitar todo. Indiferencia total. Siguiente. Entonces, Jeremías predicaba estas cosas y le cayó gordo a los que no les gusta cambiar. Entonces, ay, ¿cuándo se irá a callar? No, váyase, cállese. No. Y entonces, en una de esas cumplidas de palabra de Dios, donde empezaron los del pueblo de los caldeos, ¿de donde venía quién? De Ur de los caldeos, ¿quién venía? Abraham era de por allá, imagínense. Y todo este pueblo descendía supuestamente de ellos, ¿cierto? Pero viene gente de ese lugar a tomar la posesión de la ciudad porque el Señor se cansó de rogar. Les digo, pues yo sí les puedo quitar. Y vinieron a invadir la ciudad, etcétera, etcétera. Y se volvió pues eso un acabose, algo terrible, una tortura. Y resulta que Jeremías ve ese desorden y en una de esas dice, pues salgo de la ciudad, pero inocente. Pues lo frenan, lo paran, hay un capitán y le dice, ¿qué le dice? Versículo 13. Y cuando llegó a la puerta de Benjamín, estaba allí un capitán, el cual apresó al profeta Jeremías y le dijo, tú te pasas a los caldeos, o sea, a los enemigos que vinieron a invadir Jerusalén. Tú te pasas a ellos. Y Jeremías dice, no, falso, yo no me paso a los caldeos. Pero, por decir la verdad, volvió y quedó solito. Como cuando era niño que le dijeron, bueno, tiene que ir a predicar, tiene que ir a cumplir el propósito. Pues acá volvió a quedar como solito. Venía solito haciendo su proceso y acá sí que quedó solito porque los jefes, los militares, los políticos se pusieron molestos contra Jeremías y le pegaron y lo pusieron en prisión y lo mandaron a una casa que habían vuelto prisión, que era la casa de un tal tocayo suyo, Jonathan, y la volvieron prisión y como que era una prisión terrible, horrible. Bueno, prisión bonita, ¿no? Creo que no hay ninguna bonita, pero esta era bien complicada. Siguiente. Entonces, Jeremías empieza a pasar ese tiempo de soledad allí y el rey Sedequías viene a hablar con Jeremías. Bueno, yo no les cuento toda la historia porque esta historia es extensa, ¿no? Pero duraría como hora y pico contando todo, pero el proceso que Jeremías está siguiendo, él hablaba continuamente con los reyes, con los sacerdotes, con los políticos, con los príncipes, a todo el mundo le advertía, a todos les decía, oiga, no salgan de la idolatría, nosotros tenemos un Dios, respetemos a Dios, respetemos su palabra, respetemos su propósito, hagamos lo correcto. Todo el tiempo él lo decía, pero oídos sordos. Entonces viene Sedequías, el rey de ese momento, y dice, lo saca de la prisión, o bueno, lo manda a llamar y le pregunta al rey en secreto, que nadie se enterara, ¿hay palabra del Señor? Oiga, como descarado, ¿no? ¿No les parece descarado? ¿Hay palabra del Señor? Todo lo que había dicho no había valido.
todo lo que Dios le mandó decir desde cuántos años atrás, y le dice, ¿hay palabra del Señor? Y Jeremías todo humilde, o yo creo que el Señor todo humilde, sí, sí hay. En manos del rey de Babilonia serás entregado. En el versículo 20 dice, escucha, pues te ruego, mi señor, el rey, atiende ahora mi súplica que traigo delante de ti. No me hagas volver a casa del escriba Jonatán, para que yo no muera allí. Esa prisión era tan terrible que él se sentía morir, pues por la soledad, por lo sucio que estaba, por el abandono, porque no le daban casi de comer. O sea, estaba solito. Y es que a veces, y este sí va más para los ministros del Señor, los hermanos de alabanza, para nuestro pastor, para la familia pastoral, para los que tienen liderazgo. Nubiecita también, Amezquita, esta parte es dolorosa porque a veces nadie la entiende. O sea, es la compañía del Señor, pero la soledad de estar en el ministerio. Yo, ¿a quién voy a quejarme? Yo, ¿a dónde voy? ¿Cierto? Estas escuelas no están funcionando como yo quiero, pero están bien diseñadas. Bueno, usted ha puesto su trabajo, usted ha hecho lo que es, ha escuchado la voz del Señor, ha obedecido, pero pues de pronto está en la soledad, ¿no? Nadie está escuchando lo que usted está haciendo. Pero no se canse, porque es una soledad que es ficticia. Sabemos que está el que va a estar con nosotros toda la eternidad. Amén. Así es que acostumbrémonos a esa, entre comillas, soledad. La gente, somos tremendos. En cualquier momento podemos traicionar, abandonar, irnos, pero Dios siempre va a estar firme. La soledad del ministerio no es una soledad, es una compañía eterna, pero pues si uno se pone a mirar lo carnal, es doloroso estar abandonado de los demás, de sus pares, ¿no? Pero bueno, avancemos y dice, el rey Sedequías no lo liberó, pero al menos le salvó la vida. Dios, así estemos nosotros solitos en el ministerio, siempre va a mandar a alguien para ayudarnos. Y gracias a mi pastor Cristian porque saca tiempo para cuidar al liderazgo, saca tiempo para acompañar, saca tiempo para escuchar, ¿cierto? Qué bueno un liderazgo que escuche, un liderazgo que acoja, un liderazgo que sea empático y sensible. Así es que ese es el liderazgo en el cual estamos siendo formados, por el ejemplo de Dios, por el ejemplo de nuestro pastor y pues en los grupos de cuidado pastoral, ojalá que tengamos ese cuidado, ¿no? De callar nosotros y escuchar al otro. Amén. Amén. Amencísimo. Bueno, la soledad de su compañía, ¿estamos en ese? Sí. Yo le pido en este momento que usted ore si se ha sentido sola o solo y le pida perdón a Dios también en esa oración. ¿Por qué? Porque nunca hemos estado solos. Cierre sus ojitos ahí y ore. Porque a veces esos fantasmas, esos vampiros, ese monstruo que está por allá de la separación, de la pobreza, de la enfermedad, pues yo no digo que no duele, sí, claro que duele, pero con nosotros está el Eterno, el que no nos falla, el que puede cambiar todo en un de repente, ¡pin!, de una, ya. Había cáncer, fue un episodio. Pasé la separación, bueno, sí, doloroso, pero tocaba. Así es que esta soledad es una soledad que realmente no amarra, no es verdadera. Vamos terminando, siguiente, donde finalmente se cumple algo que yo creo que Jeremías nunca quiso, ¿no? Porque escuchaba la palabra del Señor y sabía que el Señor era misericordioso, pero todo el tiempo supongo que dijo, este pueblo tendrá que reaccionar. Pero finalmente
llega un día donde pasa la tragedia. Dios es amoroso, pero también es Dios de juicio, es Dios de cumplir su palabra. Entonces, dice el verso 18 al 20, y dijo el rey Sedequías a Jeremías: tengo temor de que los judíos que se han pasado a los invasores, a los caldeos, me entreguen en sus manos y hagan burla de mí. Y aquí yo también quisiera como llamar la atención porque, como decía otro de los hermanos hace un ratico, le estamos poniendo demasiado cuidado a los demás y poco cuidado a Dios. A veces estamos más pendientes de lo que dice el vecino o mi ex o las redes sociales y qué dice Dios. Entonces, chévere que podamos hacer esa pregunta, ¿no? ¿Qué dice Dios de mí? Dijo Jeremías, aquí al final, dice, le dice Jeremías al rey: no te entregarán. Oye ahora la voz del Señor que yo te hablo, y te irá bien y vivirás. Dios seguía dando oportunidad tras oportunidad tras oportunidad. Llega Sedequías y vuelve y le da otra oportunidad. Le dice: mire, haga caso, obedezca mi voz, haga caso. Al menos esta vez, haga caso. Y le va a ir bien, al menos va a guardar su vida, al menos va a lograr ese propósito de no morir a manos de los invasores. Pero como pueden leer ahí, Sedequías se puso más a buscar complacer seguramente a sus consejeros, a los profetas falsos, a gente que le aconsejaba mal, a gente que tenía intereses económicos. Ay, no, pero es que aquí estamos bien cerquita al rey. Y no, escuchó más esas voces que las voces de Dios a partir del profeta. Siguiente. Entonces, terrible. Yo espero que esto no nos pase. Yo le ruego a Dios que no me pase a mí, porque yo soy bien terquito. No le hago caso a Dios en muchas cosas que Él me dice que tengo que hacer. Y mire lo que le pasó a Sedequías, lo que tuvo que ver mientras tuvo ojos. Versículo 6. Degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías en presencia de él. Uy, terrible uno ver a sus hijos degollados. Después degolló el rey de Babilonia a los nobles de Judá. Y después de que lo torturaron mostrándole eso, ahí sí le sacaron los ojos. Y le pusieron esposas, grillos, grilletes, cadenas. Y bueno, es Dios diciéndonos: ¿hasta cuándo vas a hacer caso? Porque esta predicación, si hace que usted tenga miedo, pues qué bueno. Ay, ¿cómo así? Pues el miedo no siempre es malo, ¿o sí? No siempre. Porque si se empieza a incendiar esto y nosotros, ay, se está incendiando, ay. No, si usted tiene miedo, vámonos, vámonos. Entonces creo que la llamada de atención aquí es Jeremías, el libro de Jeremías, el Señor hablando a través de Jeremías, para que hoy, en pleno siglo XXI aquí en Cota, hagamos caso, hagamos caso. Si usted está pecando, no peque. Si usted está siendo infiel, no sea infiel. Si usted está teniendo relaciones por fuera de un matrimonio, no lo haga. Porque Dios cumple su palabra. No esperemos a ver una tragedia. No esperemos a ver la tragedia. Obedezcamos a las buenas. Dios es bueno. Siguiente. Oiga, uno creería que el pueblo de Israel aprende con todo lo que pasó. Quedaba un poquitico de pueblo de Israel y le preguntan a Jeremías: ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque nosotros queremos irnos a Egipto porque allá hay unos ejércitos y nos van a proteger. Y vea lo que pasa. Jeremías Dios hablando a través de Jeremías les dice: no, para allá no se vayan. No se vayan para allá. ¿Y qué pasó?
¿Se fueron para allá? ¿O nos fuimos para allá? No escucharemos de ti la palabra que nos has hablado en nombre del Señor, sino que ciertamente pondremos por obra toda la palabra que ha salido de nuestra boca, para ofrecer incienso a la Reina del cielo y derramar sacrificios a ella, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes, nuestros jefes, en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Entonces tuvimos abundancia de pan, fuimos felices y nunca nos faltó nada. O sea, después de que vieron quemada la ciudad, después de que quedaban poquiticos y dicen, ay, eso no pasa nada. La Reina del cielo representa aquí un demonio, ¿no? Un demonio, como nos enseñaba Jorgito al principio. Un agüero, poner nuestra atención en el dinero. Bueno, cualquier cosa que pueda cambiar o quitarle el lugar a Dios. Esa es la idolatría. Volvemos a la idolatría. ¿Es plata? ¿Es una persona? No sé. Lo que sí, siguiente y última. Lo que sí sé es que nos ama tanto el Señor que nos sigue dando promesas. El mismo Jeremías dice en Jeremías 29:11, una palabra que nos había dado el Señor hace un tiempito para la comunidad cristiana Jiré. Creo que todos nos la aprendimos en esa oportunidad, ¿cierto? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de bien o de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Termino diciendo que ya había otro rey en ese momento, lo llevaron también con esposas a Babilonia, allá estuvo encarcelado, y sin embargo el rey de Babilonia lo saca de la cárcel. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso, porque por encima de cualquier rey está Dios, y Dios tuvo misericordia de ese rey y de su familia, y lo sacaron de la cárcel, le pusieron ropa mejor, lo pusieron a comer en la mesa del rey, y eso es una lección muy linda, porque Dios no es Dios de venganza, o sea, sí, cumple su propósito, su palabra, pero no lo hace para dañar, para destruir, como lo hace Satanás. Él si cumple su juicio, su justicia, es para llamar nuestra atención y que podamos cambiar. Sí, es que le pido, póngase de pie, y si tiene que pedir perdón por algo que Dios le reveló en esta predicación, hágalo, porque Dios siempre está dispuesto a que en la soledad de su compañía podamos reconciliarnos. Él está enamorado de nosotros, Él está profundamente enamorado, podríamos decir con despecho, está despechado. Y si nos reconciliamos con Él hoy, y si le pedimos perdón, ¿sí? Amén.